Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más a eso que es Examen de Conciencia, y la verdad me da muchísimo gusto recibir a nuestra invitada del día de hoy. Es una joven talentosa, conductora, directora además de noticias, directora de este canal, de Megacanal, y les presento a Loredmi Argüelles, nuestra invitada del día de hoy, que además es licenciada en Comunicación Organizacional. Así es, Comunicación Loredmi, Organizacional. buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Fortunato, por prestarme este sillón, pero pues tú creías que el examen de conciencia iba a ser para mí, pero no, te equivocaste, porque el día de hoy el examen de conciencia es para Fortunato Leal. O sea, yo seré el entrevistado. Así es. Y pues vamos a empezar por el principio. Justo como tú inicias tus programas, platícanos un poquito, ¿quién es Fortunato Leal? ¿De dónde vienes? Creo que en este momento se me acaba de como que borrar el tape, el cassette. No tengo no, mentiras. Loredmi, Fortunato Leal nació un 22 de noviembre de 1976, tengo 35 años, estoy por cumplir 36 años el próximo 22 de noviembre, que además es el día de Santa Cecilia de los Músicos, y nazco en un pueblo que se llama La Brecha, ubicado en el municipio de Guasave, en el estado de Sinaloa. Un pueblo, es una sindicatura, es un pueblo chico, muy pequeño, pero pues con lo elemental o lo básico para poder salir adelante, que es, hay educación básica, primaria, secundaria, preparatoria, jardines de niños, y también está lo que viene siendo pues la preparatoria, te repito, hay primaria, secundaria, preparatoria y lo que viene siendo preescolar. Luego ya después, si quieres estudiar, entonces sí tienes que salirte de lo que viene siendo este pueblo, pero te comento que pues nazco ahí, incluso me toca conocer hasta a quien fue mi partera, porque en aquel tiempo, por las necesidades económicas o lo que gustes y mandes, lo retirado de la ciudad, pues era muy común que en los pueblos dieran a luz las señoras utilizando a una partera, que recuerdo hasta su nombre, era la señora Flavia, era una partera de ahí del pueblo, y nazco ahí en La Brecha. Incluso conozco hasta el lugar donde nací, la casa de un tío abuelo, de un hermano de mi abuelito, donde mi mamá vivía en ese lugar, y ahí nazco. Y antes de irnos a la etapa de la preparatoria, porque como comentabas anteriormente, pues necesitas salir de la ciudad, de La Brecha. ¿Cómo fue tu niñez? ¿A qué jugaba Fortunato Leal? Bueno, ¿cuántos hermanos tienes? No, mira, lo que pasa, yo nazco en La Brecha, pero no recuerdo yo nada de mi etapa de niño en La Brecha, sino que mi abuelita vive en un campo pesquero que se llama El Tortugo. Es un campo pesquero muy chico, ese sí es extremadamente pequeño el campo pesquero, conoces a toda la gente, muy bien, es mucha familia, es un campo pesquero donde se va sentando gente que llega de los pueblos cercanos, entre ellos gente de La Brecha, que encontró en la pesca su forma de vivir y fueron ubicándose en ese lugar, en el campo pesquero. Entonces, la gente que vive en El Tortugo es gente de La Brecha, de otros poblados cercanos, y yo, mis recuerdos que tengo ya de niño, es en ese campo pesquero, viviendo con mi abuelita, porque mi mamá trabajaba en Guasave, trabajaba en una casa con una familia, y la niñez, pues cómo fue, muy difícil en ocasiones por la cuestión económica. Yo creo que lo he escuchado, mira, muchas veces, Loredmi, cuando yo he entrevistado a gente aquí en Examen de Conciencia y me platican de cómo fue su niñez, con necesidades, yo me reflejo en ellos, en casi todos los que han pasado por aquí, no en cuestión de trabajar, nunca trabajé como muchos de mis invitados que dicen que de niños vendían chicles o daban bola o vendían el periódico. No, mi situación fue diferente porque además era en un pueblo, ¿no? Pero viví con mi abuelita, una señora viuda que saca adelante a sus hijos, es que ella queda viuda muy joven, mi mamá es la mayor, saca adelante a sus hijos, pero además saca adelante a los hijos de su hija, de mi mamá. Ellos eran 8, mi mamá es la mayor, y mi mamá, yo tengo 8 hermanos, además de mí, pero los más pequeños somos los que nos crió mi abuelita. Entonces mi mamá trabajaba en Guasave, yo a mi mamá nada más la veía los fines de semana, los sábados y domingos cuando bien nos iba, ¿no? Porque en ocasiones, por lo mismo, por su trabajo, por no dejar de trabajar, pues ella prefería
seguir trabajando, ahorrando lo que pudiera de dinero para podernos llevar dinero el fin de semana o la siguiente semana para que mi abuelita comprara lo que era el mandado, ¿no? La comida. ¿Y cómo fue la niñez? Pues una niñez bonita, porque a pesar de ser un pueblo tan chiquito con muchas necesidades, yo creo que al menos la comida nunca te falta, ¿no? Porque la gente se dedica a la pesca y el mar es muy bondadoso en ese sentido. A lo mejor no les da para a pescar y poder vender el producto, pero sí para comer. Y a pesar de que en mi casa, pues mi abuelita era viuda, no había alguien que fuera de pesca, pues sí los tíos, ¿no? Mis tíos, tenía un tío que vivía enseguida de la casa de mi abuelita, que era su hijo más chico. Entonces él iba a pescar y él nos proveía de lo que era el marisco. O mis hermanas más grandes, tengo 2 hermanas más grandes que viven ahí ya casadas, pues sus esposos también aportaban. Mi hermano, que es mucho más grande que yo también. Entonces pues al menos la comida nunca faltaba. Y era un pueblo, ¿qué juegas en un pueblo donde no hay nada, ni siquiera la tecnología que hoy tenemos? Pues juegas al ronchiflón, que era un juego muy tradicional de ahí del pueblo, a los encantados o a las escondidas, o así es como se te va el día en un pueblo. O bañarnos en lo que era el área donde se atracan las lanchas en el campo pesquero, pues bañarnos ahí, así transcurría mi niñez prácticamente. Y Fortunato, nos platicabas acerca de que pues, muchas veces cuando la mamá tiene que salir a trabajar, en este caso tú te criaste con tu abuela, ¿cómo eran esos fines de semana? A lo mejor cuando llegaba tu mamá, la veías, pues era la felicidad total, pero ¿qué pasaba en el momento en que sabías que tu mamá te tenía que decir, ya me voy de nuevo, porque tengo que regresar a trabajar? Fíjate que no recuerdo que haya sido tan drástico la separación de que mi mamá se tenía que ir a trabajar, porque de alguna otra forma yo fui creciendo como viendo eso como normal, y sobre todo que mi abuelita hacía las veces de mamá, y yo a mi abuelita en realidad nunca la veía como mi abuelita, la veía como mamá. Se cuenta que yo tenía pues 2 mamás, ¿no? Mi mamá que se iba a trabajar y mi abuelita que era la que siempre nos cuidaba, ¿no? Entonces había como que no esa... Yo sí recuerdo de chico, sí era difícil, sí tengo recuerdos de que, por ejemplo, mi mamá llegaba y al momento cuando se iba a ir, sí, yo armaba tremendos panchos, además que era un muchacho muy rebelde, pero extremadamente rebelde. ¿En qué edades estamos hablando ahí aproximadamente? Yo creo que serían como mi época rebelde de niño, yo creo que toda la primaria, hasta los 11 años, era muy difícil, todavía la secundaria, pero era muy rebelde. Incluso mis tías, las hermanas de mi mamá, siempre dicen que nunca han conocido a alguien tan rebelde como yo, o alguien que me gane. Yo soy muy estricto con mis sobrinos o los niños chicos de mis primas o algo, y me dicen, oye, pero es que cálmate, tú eras eso y lo que le sigue, ¿no? Entonces yo era muy rebelde en esa época, y sí, cuando al momento que mi mamá se iba a ir, pues sí armaba tremendos panchos, ¿no? Pero yo creo que fue la época cuando estaba más chiquito, ya como a los 9, 10 años, pues no, ya lo veía como algo normal. Incluso había veces que ya mi mamá no iba al pueblo los fines de semana, sino que yo me iba a lo que era la ciudad a pasar el fin de semana ya con ella, sábado y domingo, me iba desde el viernes, y ya el domingo en la tarde regresaba para poder ir a la escuela, porque hice mi primaria y mi secundaria ahí en el pueblo ese, en el Tortuga. Cuando sales de la secundaria, pues empiezas a estudiar la preparatoria, es licenciado en Ciencias de la Comunicación. ¿Cómo fue el proceso de que, pues, a final de cuentas vas a salir del pueblo y te vas a estudiar la preparatoria? Y cuando te vas a estudiar la preparatoria, ¿ya te vas con tu mamá o sigues viviendo? No, mira, en la época de la secundaria pasó algo muy curioso. Yo estaba ya en tercero de secundaria, y mi mamá me dice, ya mis hermanas, para eso en ese tiempo, ya yo era el único que quedaba con mi abuelita. Ya mis hermanas, las más grandes, habían salido de secundaria y se habían ido a lo que era a vivir con mi mamá. Es más, unas desde primaria, salían de primaria y se iban y estudiaban la secundaria en lo que era ya la ciudad. En mi caso, yo llego a tercero de secundaria y mi mamá me dice, ¿sabes qué? Ya vente a vivir acá a Guasave, de alguna otra forma quitándole un poco de carga a mi abuelita, pobrecita, ¿no? Imagínate sacarnos adelante a todos. Entonces, pero para mí era muy difícil, porque yo ya llevaba 2 años de secundaria ahí en el pueblo, y yo que era otro pueblo, ni siquiera era el pueblo de donde yo era originario, eran 2 pueblos después o antes
del Tortugo, en un pueblo que se llama El Progreso. Entonces, haz de cuenta que yo iba todos los días del pueblo, pero son tramos muy cortos. Entonces mi mamá me dice que me vaya para, la cuestión de que en ocasiones mi abuelita no tenía para darme para los pasajes de la escuela, o en ocasiones no tenía para darme para comprarme de perdida una soda en la escuela. Entonces era una situación difícil y me decía mi mamá, ya vente para que mi mamá no se esté mortificando. Pero para mí era muy difícil porque yo había hecho 2 años en la secundaria ya, imagínate ir a hacer tercer año en Guasave, en otra escuela, con otros compañeros. Entonces lo que hago es, platico yo con algunos maestros y me dice uno de los maestros, mira, me dice, mejor si tu mamá quiere que te vayas a vivir a Guasave, vete a vivir y ven todos los días a la secundaria. Yo iba en la tarde, entonces ven todos los días a la secundaria, yo te doy right, es más. Entonces tercer año de secundaria era muy curioso porque lo hice yendo de Guasave al pueblo. O sea, algo que muchos dicen, bueno, ¿cómo de Guasave al pueblo? Guasave normalmente lo harían al revés, normalmente